Buenos días, muchachos. Hoy día lo que vamos a hacer es el trazado de la red de alcantarillado en función a los aspectos que se ha visto en el tema anterior, o sea, los parámetros de diseño. Bien, acá tenemos un ejemplo, el ejemplo que estábamos haciendo inicialmente del plano de una urbanización. Una vez que tenemos la planimetría, es muy importante tener también lo que es la topografía. Acá tenemos el plano topográfico, como ustedes pueden observar, con sus respectivas acotaciones, ¿no? Sus diferencias de nivel. Entonces, esto es muy importante tener para poder realizar nuestro plano de alcantarillado sanitario. Ahora vamos a ver paso a paso qué es lo que debemos realizar, qué es lo que debemos hacer para tener este plan. Primero, debemos siempre referirnos a lo que es la normativa. ¿Qué nos indica la normativa en el trazado del alcantarillado? Es que el alcantarillado debe ir generalmente por el eje de la vía, o sea, por el centro de la vía, a excepción de algunas situaciones que, bueno, están descritas en la norma que ustedes tienen. Entonces es lo que hemos realizado. Primero hemos realizado el trazado del alcantarillado siguiendo el eje de la vía, ¿no? O el eje de las calles. En segunda instancia, debemos colocar las cámaras de inspección que nos indica la normativa. Acá tenemos, miren, las cámaras de inspección. Las cámaras de inspección nos dice la normativa que hay que colocar como máximo cada 150 metros, pero también se debe colocar cada cambio de dirección para poder realizar la limpieza, como ustedes pueden ver. Cuando hay un cambio de dirección o cuando más de un tubo está conectado con la cámara, ¿ya? Entonces, en todas esas ocasiones se debe colocar lo que es las cámaras de inspección. Entonces, ustedes acá pueden observar cómo hemos colocado las cámaras de inspección. El tercer paso que vamos a realizar es dar la nomenclatura. Esto es muy importante para poder realizar después nuestra planilla de cálculo. ¿Cómo vamos a realizar la nomenclatura? Generalmente a las cámaras se les denomina con C y a las tuberías se les puede denominar con T o el nombre que ustedes también prefieran, pero tiene que estar claro. Bien, entonces como ustedes pueden ver acá, ya se ha hecho la nomenclatura, ya se les ha dado la nomenclatura a cada cámara partiendo del arranque y vamos nombrando todas nuestras cámaras, lo mismo las tuberías. En este caso se las ha nombrado con T, T1, T2, T3, etc. Todas las tuberías. La cámara inicial siempre va a comenzar con el arranque. ¿Y dónde está el arranque? Es decir, la primera cámara. La primera cámara siempre la vamos a ubicar en la parte más alta. Si podemos el plano topográfico, estamos hablando de esta urbanización. Si vemos el plano topográfico, estamos yendo de 3620, estamos bajando a 3615, 3610, etc. Entonces la parte más alta está por este lado, ¿verdad? Entonces por esa razón es que hemos colocado C1 a esta cámara de arranque. Para nosotros este es el arranque. Una vez que tenemos toda la nomenclatura, vamos a pasar a tener la nomenclatura de la tubería en sí, lo que va a ir en nuestro plano, con otro texto. En los planos siempre debemos colocar en la longitud de la tubería, debemos colocar el material del cual va a estar hecha nuestra tubería, qué diámetro va a tener, la longitud de esta tubería y la pendiente. En este caso, como estamos iniciando a hacer nuestro plano, recién estamos colocando lo que son las longitudes. Hemos colocado primero las longitudes, que es dato que tenemos y podemos sacar del plan. Ojo, estas longitudes de inicio, no son todavía las que van a ir en el plano, son de inicio, son las de planta.
o sea, lo que está en el plano, ¿no? O sea, no está con pendiente todavía. Así que si vemos acá en propiedades, tenemos lo que es la longitud de este tramo es 92. Y eso es lo que nosotros hemos colocado, 92.8, ¿no? Volvemos a ver, propiedades, aquí está 92.8, es lo que hemos colocado acá, 92.8. Estos datos de pendiente y diámetro todavía no los vamos a llenar, necesitamos tener los datos de las cotas, el diámetro ya vamos a explicar la próxima clase cómo vamos a ir obteniendo. Reitero, todavía estos datos son de inicio, no son los oficiales. De esta forma vamos llenando entonces todas las tuberías, porque lo que nos interesa ahorita es tener las longitudes. Entonces vamos teniendo todas las longitudes. Por ejemplo, acá tenemos propiedades, longitud 53.8, 53.8. ¿Ya? Entonces este sería como un tercer o cuarto paso más bien, donde vamos llenando nuestro plano. Otro paso que debemos ver o realizar son las cotas. Una vez que ya hemos identificado las longitudes, ahora vamos identificando las cotas, es decir, las alturas de las cámaras donde se van a encontrar la altura del terreno. Esto hay que ser claros. Inicialmente el dato que vamos a tener es el dato terreno o el dato de la rasante donde se va a encontrar el camino, ¿verdad? O donde se va a encontrar la cámara, perdón, la rasante del camino donde se va a encontrar la cámara. Entonces eso vamos a sacar de lo que es el plano topográfico, ¿ya? Entonces aquí tenemos el plano topográfico y de ahí podemos sacar nuestros puntos, cualquier punto que nosotros podamos tener, lo sacamos de este plano topográfico. Acá tenemos las cotas que están cada 5, entonces tranquilamente podemos hallar de ahí nuestras cotas. Entonces, una vez que hemos hallado las cotas, vamos a colocar en cada cámara el valor correspondiente como está acá. Y todos deben tener, toda cámara debe tener su respectiva cota. Vuelvo a aclarar, esta cota es la cota terreno. Bien, una vez que ya tenemos todo esto definido, seleccionado, vamos a proceder a hablar de lo que son las áreas tributarias. ¿Qué es un área tributaria? Un área tributaria es la cantidad de lotes en área, en superficie, la superficie de lotes que van a servir o que van a descargar sus aguas de alcantarillado a una determinada tubería. Por ejemplo, a la tubería 1 van a descargar los lotes 10, 9, 8, 7, 6 y parte del 5 posiblemente, entonces eso ya va a depender de nosotros. Entonces, es lo que debemos ir definiendo, o sea, qué área va a descargar a un determinado tubo. ¿Y cómo se define esto? A través de los siguientes gráficos. Bien, entonces acá tenemos lo que son las áreas tributarias que se realiza de acuerdo a, puede ser a trapecios o de acuerdo a la disposición también de cómo están los lotes. Lo más común es esto. ¿Qué significa? Es que estamos haciendo un trapecio de donde estos lotes van a descargar a este tubo y estos que están mirando a este lado no pueden descargar a este lado, ¿verdad? Entonces tienen que descargar a este lado. Entonces por eso estos lotes se asumen como un área triangular que está descargando a este lado. Estos lotes lo propio a este lado. Entonces, a estas áreas que se van conformando se llaman áreas tributarias. Es importante este análisis inicial porque de aquí vamos a poder calcular los caudales, ¿ya? Entonces, como otro paso, lo que deben hacer ustedes son definir sus áreas tributarias, dibujar en base al criterio técnico, ¿no? Por eso es muy importante ir al terreno, ir al lugar y ver cómo se está comportando, ¿no? Por ahí, ¿qué pasa si este tramo, por ejemplo, de tubería o de calle estuviera más alto que estas tuberías, entonces, o que estos terrenos, perdón, su cota estaría más alto que estos terrenos no podrían descargar fácilmente a esta tubería, entonces tendríamos que añadir aquí otra tubería para que, si es que está más bajo, para que estos terrenos puedan descargar a esa tubería.
Entonces ese es el criterio que debemos seguir, las cotas. El terreno tiene que estar más elevado que la tubería para que pueda salir por gravedad. Solo en casos excepcionales en los cuales no podamos dar más riego por alguna razón, entonces vamos a pensar en colocar bombas, tendríamos que colocar bombas en los conocidos, pero por lo general hay que evitar eso, ¿ya? Entonces con ese criterio vamos a trazar nuestras áreas tributarias. Una vez que tenemos todas nuestras áreas tributarias trazadas, entonces, y todos estos datos, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer nuestra planilla, vamos a empezar a llenar nuestra planilla con los datos que tenemos hasta el momento. Entonces nos vamos a un Excel. Aquí tenemos el Excel. Vamos a compartir. Y esta es la planilla que debemos llenar de inicio con los datos que se tienen y con lo que hemos trazado, ¿ya? Primer dato, vamos a tener la cámara, es la identificación de las cámaras, de dónde a dónde estamos tomando en cuenta. Por ejemplo, la cámara de C1 a C2. Entonces aquí tengo C1 y aquí tengo C2. Entonces voy a ir de C1 a C2. Voy a colocar sus respectivas cotas. La cota de C1 es 3.689.4 y la cota de C2 es 3.688.6. Voy a colocar el tramo o tubería, el nombre del tramo o tubería. En este caso es T1, entonces coloco T1. También coloco su longitud. Como ya tengo aquí la longitud, entonces voy a colocar a lo mismo, el mismo dato acá, 92.8. Ahora sí, ¿a qué se refiere lo que es el área tributaria? Como les decía, es el área de aporte que va a ir a esta tubería. En este caso hemos elegido 1, 2, 3, 4, 5 lotes. Estos 5 lotes van a aportar a esta tubería, ¿no? Por lo tanto, debemos encontrar este área, ¿no? El área que vamos a poner acá debe ir en hectáreas. Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a ir a medir área. Y vamos midiendo esa área. Muy bien. Vamos a darle Enter. Y tenemos que nos da un área de 1.614 metros cuadrados. Pero acá nos está pidiendo en hectáreas. Entonces vamos a dividir este número entre 10.000, que es su equivalencia, y por eso colocamos 0.161 hectáreas. De este modo, entonces, vamos a tener lo que es el área propia tributaria que corresponde a esta tubería, la tubería 1. En el área propia total, ¿a qué se refiere el área propia total? Se refiere a toda esta área nomás, ¿no? O sea, el área que corresponde a la tubería. En este caso, solamente corresponde un área. Vamos a ver dónde funciona esta área propia total. Por ejemplo, en la tubería 4. Nos vamos a la tubería 4. Aquí está la tubería 4. La tubería 4, por ejemplo, recibe un área tributaria de este sentido, o sea, todos estos lotes están descargando a esta tubería, pero también están descargando estos lotes, ¿no? Todos estos lotes de arriba. Entonces tiene dos áreas tributarias, la tubería 4. Por lo tanto, en la tubería 4 vamos a colocar la equivalencia, ¿no?, de sus áreas tributarias, tanto de arriba como de abajo, o de los lotes correspondientes. Entonces tiene dos áreas tributarias. Entonces su área propia total, la que está sirviendo a o para el cual va a servir esta tubería, será la sumatoria de estos dos. Entonces aquí debemos colocar la sumatoria de estos dos, ¿ya? De igual manera para todos los tubos que van compartiendo áreas tributarias o que van sumando áreas tributarias, entonces vamos sumando esas áreas y eso es lo que corresponde al tramo o la tubería. En el área acumulada no es más que la acumulación, ¿no? La acumulación de la tubería actual más la tubería anterior.
la tubería actual más la tubería anterior. Entonces vamos acumulando. Y al final vamos a tener un área total de 4.12 hectáreas que tiene toda esta urbanización. Bien, muchachos, espero que esté claro. Para la próxima clase, entonces ustedes deben hacer este trabajo. Pueden hacerlo a través del Excel o pueden hacerlo también de forma manual. Sobre el ejemplo o la tarea anterior que se les ha dado, igual ahora vamos a colgar todos los instrumentos. Se les está dando el plano topográfico y demás. Entonces, ¿qué es la tarea? La tarea es que me presenten un plano, una fotografía de un plano como este. Como ya les digo, lo pueden hacer fácilmente de forma manual también. Me presentan ese plano y me presentan esta tabla hasta acá. ¿Ya? Una vez que tengamos esto, vamos, entonces ya el resto es hacer puros cálculos para llenar nuestra planilla de alcantarillado sanitario. Muy bien, muchachos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención, entonces les deseo lo mejor y que pasen buen día.